Muy hermoso. Muy lindo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Croce, dígame. De humanizarnos un poco. Humanicémonos. La tierra prometida de las fuerzas del cielo que habitan el norte. Ajá. Va por ahí la cosa. Le prometí que íbamos a hablar de centros de datos. Ya hablamos bastante de Donald Trump. Así que vamos a hablar del anuncio que hizo el 10 de octubre OpenAI para la Argentina. Porque ayer se perdió, pero yo no quiero que soltemos, ¿vieron cuando a uno le cuesta soltar? Yo quiero que agarremos fuerte ese tema, porque no es un tema menor. Tenemos para ver, quienes nos siguen en YouTube, el posteo que hace ayer Reidel un ratito antes de que iniciara la aventura del séquito de Milei en la Casa Blanca. Y Damián Reidel publica esto que estamos viendo, que es la publicación de OpenAI, ¿sí?, sobre el proyecto Stargate de Argentina, que es lo que se anunció el día 10 de octubre. Esto lo retuitea Milei y es todo lo que hizo el gobierno en relación a este tema, que el día viernes era la inversión más importante de la historia mundial de la Argentina. ¿Sí? Vieron que era toda una cosa como 25 mil millones de dólares y demás. Dos cosas sobre esto. No hay comunicación oficial que levante esto, salvo los dos tuits del presidente compartiendo a Reidel y de Reidel compartiendo este link. Y nos enteramos por la empresa privada qué es lo que tiene detrás este proyecto. Después tenemos otra captura, que es el comunicado en sí. Cuando uno hace el link en esto que compartió el señor Damián Reidel, aparece un comunicado de OpenAI que dice la oportunidad de la IA en Argentina. Entre Sur Energy y OpenAI se espera traer el primer proyecto Stargate a América Latina. Y yo quiero decirles que me tomé el trabajo en el medio del caos de ayer de ver qué había detrás de todo esto. En este, que es el comunicado de OpenAI, que tiene declaraciones del CEO de Sur Energy y de OpenAI, Sam Altman, dice dos o tres cosas que me parecen fundamentales. OpenAI acoge con satisfacción la posibilidad de una oportunidad de convertirse en comprador. ¿Qué está diciendo básicamente el comunicado? Se va a desarrollar este proyecto en la Patagonia Argentina con beneficios del RIGI, y OpenAI, cuando todo esté terminadito, lo compra. ¿Sí? No es que lo hace OpenAI, lo deja claro en el comunicado. Es esta empresa, lo va a hacer, lo va a desarrollar, capital, y cuando todo esté listo, pipí cucú, yo voy y lo compro. Esa empresa es Sur Energy. Sur Energy, y invitan a otros capitales. Bien. Argentina está entrando en la era de la inteligencia artificial con gran impulso, dice el comunicado. Millones de argentinos usan, atentis, ChatGPT cada semana, y su adopción se ha más que triplicado el año pasado. Yo, que no soy una apocalíptica, tampoco soy una integrada, les quiero decir a todos y todas que si entran a este informe, van a ver un detalle con una precisión escalofriante del uso que hacen los argentinos y argentinas de ChatGPT y los consumos que hacen de la plataforma. Si entran, hay un informe de 17 páginas, ese informe va llevando a otros informes. Yo fui viendo que había en cada uno, y entonces te dice cuántos fiscales o la Poder Judicial usan ChatGPT, hace un desglose por provincia, cuántos alumnos, cuántos estudiantes, cuántas empresas. No te puedo creer. Es un detalle minucioso y es lo que se le critica, y hablamos acá la semana pasada, a OpenAI, que es la oscuridad de sus datos y de lo que hay y qué hacen con esos datos. A ver, perdón, pero de cada uno de ellos tienen los nombres. Sí, obviamente no los publican, pero dice varias veces en el informe, esto está hecho con datos exclusivos de OpenAI. Claro, son nuestros, ¿no? Pero ellos saben. Yo me bajé todo, hice captura de todo, porque de verdad nunca había encontrado en ningún lado la precisión de datos del uso del ChatGPT, pero también de cuántas personas acceden a plataformas, qué plataformas usan, qué hacen en las plataformas. Digo, esto que advertimos siempre, que con nuestros datos los procesan y hacen mapeos, diagramas de consumos culturales, consumos económicos, para qué se usa, quién lo usa. Bueno, todo eso está. Y dos cositas más de este documento que otro día vamos más en profundidad. Cuando uno revisa, uno de los documentos que está incluido es de 2019, el Plan Nacional de Inteligencia Artificial. Era presidente Macri.
Y es interesante porque menciona la Agenda 2030, con la que este gobierno no está de acuerdo, y dice que se va a desarrollar con cuidado de las energías renovables. Después hay otro informe que dicen, bueno, se puede descargar en español o en inglés, y cuando uno quiere descargar en español solo descarga la carátula, no podemos ver lo que dice, y acá viene el dato. Por último, en ese informe tenemos la imagen para quienes nos están siguiendo por YouTube. Dice, OpenAI dice que Argentina está, comillas, explorando una estrategia centrada en datos y alimentada con energía nuclear, según propone el ACR300 SMR del INVAP, los aceleradores nucleares, los modulares. En Atucha, para convertir a largo plazo a la Patagonia en una ciudad nuclear. No lo digo yo, lo dice el comunicado. Un consejo nuclear está estructurando un plan de múltiples fases para que esto ocurra. Mientras que estos planes están en su estadio inicial, demuestran ambición por anclar la energía. Bueno, esto es parte del informe. La Patagonia, ciudad nuclear, ¿sí? Yo hablé la semana pasada muy humildemente de ciudad digital. Bueno, ciudad nuclear, chicos. Me quedé corta. Es cierto. Y yo quiero decir que vieron que ahí hay dos links, los que no están viendo les cuento, esto va generando como enlaces, ¿no? Que uno tiene que seguir mirando. Yo me tomo el trabajo de entrar a esos links, y esos links son dos notas. Una nota de Rest of World, que es un sitio que se llama Resto del Mundo. Sí. Argentina espera atraer a las grandes tecnológicas con centros de datos de inteligencia artificial alimentados con energía nuclear. Esa es una de las noticias, que es de mayo de este año, ¿sí? Pero lo más interesante es la otra nota que linkea, que es una nota del Financial Times, del 12 de diciembre del 2024, que dice, Argentina elige a un inversor estadounidense para impulsar un sueño de inteligencia artificial con energía nuclear. Y cuando me pongo a leer la nota, porque curiosa yo, me encuentro con que a quien citan constantemente en esa nota es al señor Demian Reidel. El nexo con Silicon Valley del presidente Milei. El que nos odia, digamos, ¿no? El que nos odia, el que dice que sobramos, que tenemos Bien. todo para los amigos del norte, pero también hay habitantes. ¿Y por qué digo que me quiero detener acá? Ahí está firmando su afiliación con Pilar Ramírez y Karina Milei, está firmando su afiliación a La Libertad Avanza en la Casa Rosada. Y en la nota que linkeábamos recién, el informe de OpenAI, insisto, no es un invento mío, es el informe de OpenAI que linkea esta nota. Dice Reidel en exclusiva para el Financial Times, diciembre del año pasado, mi sueño es tener un lugar en la Patagonia que se llame Ciudad Nuclear, donde puedas venir con tu proyecto y simplemente conectarlo, dijo Reidel al Financial Times en diciembre del 2024. Lo único que puede suplir el déficit energético creado por los gigantes tecnológicos, o sea, está reconociendo, yo quiero volver a repetir esto, lo único que puede suplir el déficit energético, o sea, tanto que les gusta no tener déficit, bueno, está reconociendo Reidel que el déficit energético lo producen los gigantes tecnológicos. Y que les ofrece, su sueño es que vengan a la Patagonia y convertir a la Patagonia en una ciudad nuclear. ¿Sí? Lo dice Reidel diciembre. Esto mismo... Toda la Patagonia, digamos. Toda. Bien. Esto se repite en el documento que veíamos, y en esa nota de diciembre del 2024 el propio Reidel dice que los empresarios ven como fundamental ganar las elecciones de medio término del 2025. Así que no hay error en lo de Trump ayer, cortémosla con eso. Es algo que vienen diciendo desde el año pasado. Y como le prometí a Caballero que iba a traer datitos, pego un salto y les cuento. Él dice déficit energético. ¿Sí? Bueno, New York Times, 15 de julio 2025, centro de datos Meta, el más grande que se construyó hasta ahora. Un centro de datos como el de Meta, cuya construcción terminó el año pasado, suele consumir 1.9 millones de litros de agua al día. ¿Sí? Esto agrava la escasez de agua en todo el mundo, explica una hidróloga, directora de política hídrica urbana en Stanford. O sea, universidad que trabaja con Silicon Valley. No lo está diciendo alguien de una universidad zurda, comunista, como les gusta decir. Stanford, ¿sí? Las empresas tecnológicas no dedican mucho tiempo a pensar en el agua, dice. La idea es, alguien lo resolverá más tarde. Y acá vienen datos. El proyecto de Meta fue el primer gran centro de datos que llegó a Georgia en 2018.
Los nuevos centros lo que requieren es incentivos fiscales, o la RIGI, y la energía industrial barata que pronto convierte a las localidades y a los estados en principales destinos para nuevos centros de datos. Esto en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Empieza a pasar que como las consecuencias tenemos una imagen, esto es una nota reciente del New York Times, el centro de datos de Meta llegó y el agua se fue. Como les está pasando esto, están exportando centros de datos porque está muy complicado Estados Unidos con los centros de datos que instala en su territorio. En meses recientes, 9 empresas habían solicitado permisos para construir centros de datos en el condado de Newton, algunas pidiendo hasta 22,7 millones de litros de agua al día, que es más que todo el consumo diario del condado completo. Claro. Algunos son empresas tecnológicas tan grandes como Amazon, según los permisos de agua, mientras que otras empresas utilizan alias y ocultan identidades. No quieren decir porque tienen que después pagar los pasivos ambientales. Las empresas de centros de datos rara vez revelan cuánta agua utilizan. Sin embargo, hay una denuncia en Georgia donde cuentan que una empresa de centros de datos pedía 34 millones de litros de agua al día, lo que equivale al consumo de 30.000 hogares. Bueno, ¿por qué necesitan agua? Porque refrigeran, ¿sí?, estos centros de datos que quieren instalar. Consumo de energía, otro, porque esto que hablamos recién es solo de agua. Los centros de datos de IA consumen muchísima electricidad. Las unidades de procesamiento, ¿se acuerdan que escuchamos a Sam Altman? Sí. Yo les leí el posteo cuando él dice, se me están derritiendo los GPU. Bueno, un estudio revisado por expertos sugiere que en 2027... la IA podría representar el 0,5% del consumo mundial de electricidad. Es decir, esto está publicado por el New York Times, aproximadamente lo que consume Argentina en un año. ¿Sí? O sea, lo que van a necesitar es toda la energía que nosotros consumimos en un año. ¿Cuánto vamos a pagar la luz después de esto? Los analistas de Wells Fargo sugirieron, que son quienes hacen estas investigaciones, que la demanda de electricidad en Estados Unidos podría aumentar, producto de la IA, un 20% para el 2030. Goldman Sachs, mire, le estoy trayendo una universidad, un informe de ambientalistas. Goldman Sachs predijo que los centros de datos representarán el 8% de consumo energético en 2030. O sea, pasan del 0,8 al 8%, el saltito. Y predice que los centros de datos representarán, además, un gran problema para Microsoft, Google, Amazon, Meta y OpenAI, porque ya no saben cómo reemplazar y necesitan construir infraestructura que están demandando. Los gigantes tecnológicos se interesan por controlar el consumo de energía. Se afanan, sí. Se afanan, sí. Fue un fallido, pero tenés razón. La demanda energética de la inteligencia artificial no hace más que aumentar. Microsoft y OpenAI planean construir un centro de datos de, y acá viene el dato con el que quiero cerrar, $100.000 millones, según reportes, que está publicado esto en Reuters. Los informes iniciales sugieren que este podría requerir 5 gigavatios de energía, o aproximadamente el equivalente a 5 reactores nucleares. ¿Y por qué leo esta cifra? Porque tenemos una nota de Inteligencia Argentina, que es una página que recomiendo, sobre todo para temas de inteligencia artificial, donde dice, bueno, OpenAI y los 25.000 millones en Argentina, entre la ambición tecnológica y la duda sobre su viabilidad. Se dijo mucho que era un montón de plata, 25.000 millones de dólares. Y nosotros leímos acá la declaración de Taratuta, donde el propio Taratuta, que integra Endeavor, decía que un empresario le había dicho que querían instalar un centro de datos y que se requerían 4.000 millones de dólares. Sí. Entonces, de 4.000 millones de dólares a 25.000 millones, hay algo en el medio que está pasando. Y no es un 3%, es mucho más lo que está pasando ahí. El anuncio de OpenAI, cuenta Inteligencia Argentina, es inédito. Los datos disponibles muestran que la mayoría de los data centers más grandes del mundo cuestan entre 1.500 y 3.000 millones de dólares. En Utah, uno de los más grandes, está en 3.000 millones de dólares, con capacidades que rondan los 150 megavoltios. Y acá dijeron que iba a ser de 500. Entonces, aún siendo un poco más o sea, como mucho 9.000 millones de dólares. O sea, un escándalo, pero hasta ahí llegábamos. Entonces, lo que uno se pregunta es,
¿Qué más se está hablando? Y ahí yo propongo que pensemos juntos y que además empecemos a preguntarnos sobre eso. Nosotros tenemos en el norte el litio, el triángulo del litio, cobre, bueno, todo lo que necesitan, tierras raras y demás. En cualquier momento entra en escena el amigo Elon Musk con el RIGI. Ya están entrando las mineras. Tenemos la Patagonia, territorio en donde quieren instalar estos grandes centros de datos, y hay una versión que dice que van a reconvertir Tierra del Fuego, lo cuenta también esta página de inteligencia artificial, para diseñar y producir, o sea, ya no ensamblar, sino producir los semiconductores, que es la otra gran carrera, ¿no? Disponibilidad para alojar datos y procesarlos, y los semiconductores. Bueno, ahí está esa ciudad nuclear de la que habla Reidel, ¿no? Esta idea de que toda la República Argentina se articule como la que provee a Silicon Valley y a estos gigantes tecnológicos de todo aquello que necesitan, y a nosotros nos lo quita. Para que esto pase, ¿qué se necesita? Un presidente como Javier Milei que se siente en la Casa Blanca a mover la cabecita, a darle la espalda al pueblo argentino, y lo que necesitamos en Argentina es acordarnos que hubo un momento maravilloso donde podíamos escuchar estas expresiones como la que vamos a escuchar para cerrar esta columna. Escuchamos, gracias, Vale. ¡Al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! ¡Aquí estamos, los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Guaycaipuro! ¡Los hijos de Tupac Amaru! Qué lindo. Nunca me voy a cansar de escuchar a Chávez. Nunca. Realmente gracias, Vale, por darnos a este